El día de hoy vamos a hablar del razonamiento inductivo y del razonamiento deductivo. Entonces vamos a abarcar qué es un razonamiento inductivo, deductivo, cómo hacer el razonamiento deductivo-inductivo, razonamiento inductivo completo, incompleto, algunos ejemplos que al final del video les estaré explicando. Primero que todo, ¿qué es un razonamiento inductivo y deductivo? Entonces, tanto el método inductivo como el método deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el individuo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión en general. Y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica, y ambos métodos son importantes en la producción del conocimiento. Bueno, ¿qué es el método inductivo? Entonces, el razonamiento inductivo o por inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no lo garantiza. Un ejemplo clásico de razonamiento inductivo podría ser el siguiente. La palomita de paz que vi lleva el ramo de oliva en su pico. Entonces, todas las palomitas que he observado hasta ese momento han sido de esa forma. Entonces, ¿qué puedo llegar a deducir? Que por lo tanto, todas las palomas blancas de la paz van a llevar el olivo en su pico. ¿Sí? Eso es lo que vendríamos siendo un razonamiento inductivo, que de algo específico, algo general. De una experiencia personal la vuelvo general. ¿Cuál es el razonamiento deductivo? Entonces, un razonamiento deductivo es si la conclusión se sigue necesariamente en las premisas. Cuando se deriva necesariamente en las premisas es válido. Y si es válido significa que siendo las premisas verdaderas, la conclusión también lo será. Bueno, ¿cómo podríamos llegar a hacer un razonamiento deductivo? Para eso se utiliza el concepto de validez para este razonamiento. Es decir, un razonamiento deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas, siendo las premisas verdaderas, como lo decía inicialmente, las conclusiones también lo van a hacer. El razonamiento deductivo es proporcional a todo tipo de relaciones, de razonamiento, y se puede observar que pueden haber razonamientos válidos e inválidos, ¿sí? Lo que se dice en la conclusión estaba dentro de las premisas, por lo tanto no se incrementa la información. Es decir, esto es una característica del razonamiento. La conclusión ya está implícitamente en las premisas. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Es decir, la premisa que nosotros decíamos, como vi la palomita, entonces ya la conclusión era que todas las palomas blancas llevaban el olivo en su pico. Bueno, ¿cómo hacer un razonamiento inductivo? Un razonamiento inductivo, por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en cuenta que pese a que se aparte de premisas verdaderas, la conclusión puede ser falsa. Y lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. Para el inductivo se basa en la probabilidad. Es decir, ¿son válidos? Sí, cuando son las premisas verdaderas, la conclusión lo será. De lo contrario, los razonamientos van a ser inválidos. Un argumento es válido cuando es imposible que su conclusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. Entonces, ¿a qué podemos llegar? A que el razonamiento inductivo es una modalidad de razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen dos particulares. Entonces, un ejemplo puede ser el siguiente que voy a dar. Entonces, he observado los caballos de carreras con patas blancas y negras. ¿Sí? El caballo número 2 también lo vi con patas blancas y negras. Y el caballo número 3 también. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que luego todos los caballos de carrera tienen o son con patas blancas y negras. ¿Sí? Entonces, este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto y la prioridad observada es un número finito de casos. ¿Sí? En este ejercicio de los caballos. Bueno. Ahora vamos a hablar de qué es un razonamiento inductivo completo e incompleto. Bueno, entonces dentro de este razonamiento, que es como el que abarca más,
vamos a encontrar un inductivo que se distingue, como lo decía, el completo. Entonces, el concepto es porque se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más información que la haya dado. Por las premisas, en él se estudian que todos los individuos abarcados por la extensión del concepto tratado. Entonces vamos a tener un ejemplo. Camila y Juan son esposos y tienen hijos. Entonces van a tener 4 hijos que son María, Juan, Pedro y Jorge. Entonces María es rubia, Juan es rubio, Pedro es rubio, Jorge es rubio. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que todos los hijos de Camila y Juan son rubios, ¿sí? Entonces esta es una conclusión, esta es la conclusión que sacamos a un razonamiento inductivo completo. También vamos a encontrar un razonamiento inductivo incompleto. ¿Por qué lo llamamos que es incompleto? Porque la conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, mayor probabilidad. Entonces, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de Camila y Juan. Entonces, por ejemplo, los hijos de Camila y Juan. Entonces, María es rubia, Juan es rubio, Pedro es rubio, Jorge es rubio. ¿Qué conclusión podemos llegar a sacar? Porque, por lo que todas las personas son rubias, ¿sí? Bueno, ¿dónde podemos aplicar estos razonamientos, tanto inductivo como deductivo? Pues en la vida diaria, en todas las observaciones de los casos particulares, nosotros lo encontramos y es en esa búsqueda de irregularidades o regularidades que nuestra mente va procesando y va buscando ejemplos o con qué asimilar, ¿sí? Entonces esto sirve para nuestra vida. Muchas gracias.